Para los que están virtualmente, me presento, mi nombre es Juanita Mesa, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia y me compete hoy traerles el gran seminario del departamento. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante complejo. Vamos a hablar de sarcoidosis. Muchas gracias a mi asesor que está por acá conmigo hoy, el doctor Carlos Horacio Muñoz, que es internista y reumatólogo del Hospital San Vicente y de la Universidad de Antioquia. Entonces, el derrotero del día de hoy les traigo esta propuesta. Vamos a empezar hablando por una definición para entender pues cómo se define la sarcoidosis y partir de ahí hablaremos algo de la epidemiología, dos o tres palabritas de fisiopatología y vamos a pasar después al grosso de la charla, que son las manifestaciones clínicas y el diagnóstico como tal, para hablar un poquitico del tratamiento y terminar con unas conclusiones personales al final. Entonces, para empezar con la definición, hay que entender entonces que esta es una enfermedad que es inflamatoria y que es multisistémica, que se caracteriza histológicamente por la presencia de granulomas no calcificantes que pueden afectar virtualmente cualquier órgano, pero como sabemos, característicamente el pulmón va a ser el principal órgano afectado como tal. Y esta pues no tiene una causa todavía como esclarecida o una etiología pues como clara al momento pues del día de hoy. Y esto hace que sea bastante retador. ¿Por qué? Porque me va a dar presentaciones clínicas y presentaciones radiológicas y presentaciones pues como fenotípicas bastante variables y que va a ser de difícil diagnóstico porque no hay un marcador como tal, como clínico, paraclínico o sérico que sea diagnóstico en todos los casos. Por lo tanto, hay una cosa que es una premisa en la sarcoidosis, que es un diagnóstico de descarte. Para hablar rápidamente de la epidemiología, es importante mencionar que en las diferentes series y a nivel mundial se ha visto que más o menos se estima que una incidencia entre 1 a 60 o 70 casos por 100.000 habitantes al año, pero esto va a variar mucho, tanto la incidencia como la prevalencia y la presentación clínica, según la zona geográfica y el grupo poblacional al cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si nos vamos para Escandinavia, la incidencia más o menos va a ser entre 11 y 24 casos por año y clínicamente, aparte de que la incidencia es diferente a otras zonas, van a presentarse de manera distinta. En esta población la presentación suele ser más benigna, se suele caracterizar por formas más agudas, más o menos la mitad o un poquito menos de los casos van a ser síndromes de Löfgren, que ahorita vamos a decir eso qué significa, y esto a diferencia, por ejemplo, de los pacientes afrodescendientes, que son el grosso o son la población pues, que más se ve afectada por la sarcoidosis, puede tener una incidencia hasta de 60 o 70 casos por 100.000 habitantes año, y clínicamente se caracteriza por tener presentaciones que son multisistémicas, que tienden a la cronicidad y que suelen ser más agresivas y que suelen ser menos respondedoras al tratamiento. Respecto a la distribución con el género, es un poquitico más común en las mujeres, más o menos un 60, un 40, 45% se va a presentar más en mujeres, y el promedio de edad va a ser más o menos entre los 40 y 50 años, un poquitico más temprano en hombres y un poquitico más tardío en mujeres. Otras características demográficas incluye que la pobreza, también a diferencia pues como de la raza pues o la etnia, va a asociarse con presentaciones clínicas un poco más agresivas. Esto puede ser por la confluencia de muchas cosas, porque los pacientes afrodescendientes por lo general suelen estar en zonas que son un poquitico más desfavorecidas o más pobres o menos desarrolladas, y que las pacientes en estado pues como de pobreza o en una situación social pues como de pobreza se asocian más a profesiones o exposiciones ambientales que se han asociado con más prevalencia pues o con más fuerza a la sarcoidosis. Como dijimos pues, previamente, los afros se asocian pues con compromisos clínicos muy particulares que ya los mencionamos y los europeos también. Y es importante mencionar que antes teníamos la idea, o se tenía la idea de que de pronto la mortalidad de la sarcoidosis era muy similar a la población general, que era una enfermedad entre comillas benigna, pero se ha visto que esto no es así. Más o menos aumenta la mortalidad en los pacientes entre un 60, un 50-70%, y también es un factor de riesgo para desarrollar múltiples otras comorbilidades, desde falla cardíaca hasta eventos cardiovasculares, hasta enfermedades autoinmunes y sobre todo el síndrome de Sjögren aumenta mucho el riesgo en estos casos, enfermedad tromboembólica venosa y cánceres de diferentes tipos, hematológicos y no hematológicos, siendo el principal y el más descrito el linfoma de Hodgkin, que aumenta mucho el riesgo en estos pacientes. Acá les traigo una gráfica para ilustrarles lo que previamente les estaba diciendo. Vemos aquí en la parte de arriba, no sé si se ven muy bien los colores, pero cómo es la supervivencia a este seguimiento que fue a 8 años y un poquitico más en la población general sin sarcoidosis. Aquí vemos como tal que la sarcoidosis tratada, si bien la supervivencia disminuye, pues se parece un poquitico más a la población general, pero este estudio, que tiene un seguimiento pues bastante largo, nos debate y nos refuta el pensamiento previo de que la sarcoidosis es una enfermedad benigna, porque como vemos la probabilidad de supervivencia pues cae bastante respecto a la población general y respecto a la población con sarcoidosis que recibe tratamiento.
Ahora para hablar de los factores de riesgo y la fisiopatología, entonces les resalto arriba a la derecha la parte genética. Si bien no tenemos mucha claridad respecto a la etiología, sí se ha visto en múltiples estudios que tener familiares en primer grado afectados por sarcoidosis nos aumenta el riesgo hasta en 2 a 4 veces de padecer la enfermedad. Y que hay diferentes variables del HLA, sobre todo esta variable descrita en pacientes escandinavos que se asocia con más riesgo de presentar esta patología y también se asocia con una presentación clínica específica, que es el síndrome de Lofgren. Y en general, hay muchos pues, estudios de múltiples genes, todavía no hay mucha claridad pues, frente a esto, pero sí ha visto que la heredabilidad o la parte genética es responsable más o menos de un 39 a un 70% de esta enfermedad. Hay otras exposiciones ambientales, como el moho, la exposición a insecticidas, los pacientes que trabajan en la agricultura, que trabajan o están expuestos a sílice, o los bomberos que están expuestos a múltiples micropartículas que suelen tener más sarcoidosis o una prevalencia mayor. Hay otras asociaciones que son un poquitico más débiles, pero se ha visto de pronto aislamientos de diferentes partículas de algunos microorganismos como la tuberculosis o el Cutibacterium agnes en los granulomas, y se ha visto de pronto que puede haber algún grado de mimetismo molecular que me lleva a la producción de granulomas, pero esto todavía pues, no está muy claro. Y hay algunas características demográficas que también se asocian a mayor riesgo de sarcoidosis, como lo son la obesidad y el aumento de peso, sobre todo cuando se presenta antes de los 18 años. Y aquí entonces, para hablarles rápidamente de la fisiopatología, a estar en contacto con aquí a los linfocitos T y va a virar hacia una respuesta de citoquinas que va a favorecer una respuesta T ayudadora, o sea, TH1, o T efectora, o sea, TH17. Adicionalmente, va a haber una activación del mTOR y va a haber un aumento de producción de reactantes de fase aguda, entre ellos el amiloide sérico A, y todo esto va a favorecer el reclutamiento de macrófagos y un perfil de citoquinas particular para que se formen granulomas no calcificantes en los diferentes órganos a los cuales, a los cuales se manifiesta esta enfermedad. Y dependiendo de la respuesta de citoquinas que tengan posteriormente, si persiste una respuesta TH1, si hay una inflamación persistente que favorezca la fibrosis, el granuloma va a persistir y va a progresar a un daño pues ya cicatricial y crónico, o puede revertirse espontáneamente si hay un viraje a una respuesta TH2 durante el curso de la enfermedad. Ya para hablar del grosso de la charla, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces es importante mencionar que las manifestaciones de esta enfermedad se pueden presentar por múltiples cosas. La principal y el grosso, o la por la cual vamos a ver más cosas en el espectro clínico, es por la infiltración orgánica o tisular de los diferentes granulomas. Otras de las manifestaciones pueden darse por liberador de diferentes mediadores. Aquí el ejemplo principal es la liberación de calcitriol por los macrófagos activados, que por el aumento pues, de la liberación y la absorción de calcio va a generar manifestaciones que son clásicamente descritas y que tenemos todos muchos en nuestra mente, que son la hipercalciuria y la hipercalcemia con todas sus consecuencias. Y hay algunas manifestaciones que son muy prevalentes en los pacientes con sarcoidosis, pero que su causa o la razón por la cual se presentan más en estos pacientes todavía no la conocemos, como es la alta prevalencia de fatiga y de dolor generalizado y crónico en los pacientes. Y cuando hablamos de la clínica, la podemos clasificar según varias cosas. Entonces la podemos clasificar según su tiempo de evolución. En agudo, presentaciones que son muy floridas, muy rápidas, o en pacientes que se presentan de una manera más subaguda, más gradual o más crónica. También según su historia natural o su pronóstico como su evolución, que puede dividirse en autolimitadas o en pacientes pues, que se cronifican. Y las autolimitadas pues, son bastantes, afortunadamente, algunos pacientes viven mucho a una respuesta TH2 que son autorresolutivos y que si vemos a 2 años, más o menos la mitad van a resolver por sí solos. Esto puede aumentar un poco más si nos vamos a seguimientos a 5 a 10 años. Pero la parte más fácil para orientarnos clínicamente es respecto a la sarcoidosis de órganos específicos, que es lo que vamos a mencionar posteriormente. Y otra parte y otra manera muy, muy útil pues, de clasificarla es según la gravedad. Y pues como les digo, pues como subjetivamente o arbitrariamente se va a definir como una manifestación grave, aquella que acarrea una mortalidad mayor del 20 al 25%, y en esto vamos a incluir compromiso pulmonar, compromiso cardíaco y compromiso del sistema nervioso central. Acá les traigo entonces algunas de las series o cohortes de pacientes con sarcoidosis pues, más grandes que se han recogido. Esta es un poquito vieja, es como de los años 70. Esta es la cohorte Access, y este es un estudio catalán. Y como vemos, en los tres, pues la prevalencia de manifestaciones pulmonares pues, fue bastante grande, hasta el 92% de los casos, seguida de manifestaciones en piel, que puede alcanzar hasta el 20% de los casos, y manifestaciones en glandulares y manifestaciones en ojo. Vamos a hablar de estas tres por su prevalencia y por su riqueza semiológica, pero
También es importante no dejar de lado, acá se vería rojo pues en la presentación, para los que están en el auditorio se ve un poco negro, y si bien no son las manifestaciones o los compromisos más comunes, son manifestaciones que tenemos que tener muy presentes porque son potencialmente mortales y son pues como manifestaciones que tienen criterios diagnósticos particulares y que requieren siempre, casi que siempre, tratamiento. Y adicionalmente, vamos a dar alguna mención. Aquí les pongo en las flechas, no les traje datos epidemiológicos colombianos porque no tenemos series suficientes o datos suficientes para hablar de una incidencia, pero en las diferentes cohortes que existe se han visto que las manifestaciones pulmonares no son tan prevalentes o tan comunes, sino que nos caracterizamos por tener más compromiso en piel y más compromiso osteoarticular, por lo cual también lo vamos a mencionar. Entonces, para empezar con el compromiso pulmonar, como lo dijimos, más del 90% de pacientes van a tener compromiso pulmonar, y este va a estar aislado en el 70% de los casos y va a tener otras manifestaciones asociadas extrapulmonares en el 30% de los casos. Y una buena noticia, una mala noticia es que más o menos el 25% progresan, o sea que el 75% del resto quedan estables o pueden autorresolver. Y respecto a las manifestaciones clínicas, es importante pues saber que son muy variables, que son muy inespecíficas, más o menos la mitad de los pacientes pueden presentarse de manera asintomática o un poco más, pero pueden tener también grados variables de disnea, pueden tener tos seca, pueden tener dolor pleurítico, pero nunca ninguna de esas es como muy específica o muy orientadora a sarcoidosis. Y es importante conocer las manifestaciones y conocer cómo se presentan de manera diferente, porque esta es la principal causa de muerte en estos pacientes. Y sobre todo, pues se asocia a mortalidad cuando tenemos diferentes factores de riesgo, como lo son una edad pues bastante avanzada al momento de la presentación, o sea, mayor de 55 años, se ha definido pues en las cohortes observacionales, que esté asociado a compromiso de hipertensión pulmonar, que tenga una fibrosis ya extensa en la imagen al momento del diagnóstico, y que sea en población afrodescendiente, por lo que ya hablamos previamente. Respecto a la parte radiológica, que posiblemente es la parte que más nos va a ayudar a pensar o no en sarcoidosis, tenemos que más o menos según la imagen que yo use, en estos pacientes el 90 al 98% van a tener algún compromiso imagenológico. ¿Y qué es lo principal y lo más común? Las adenopatías iliares o mediastinales como tal, que suelen ser iliares bilaterales y paratraqueales derechas, o también paratraqueales bilaterales. Es muy raro que tenga una paratraqueal izquierda como tal, y también puedo tener pues ganglios aortopulmonares o traqueobronquiales en esos compromisos, ¿cierto? Suele ser simétrico, más o menos en un 2/3 de los pacientes, las adenopatías iliares van a ser simétricas, van a ser, perdón, bilaterales pues en el 2/3, perdón, y simétricas en el 50%. Y es importante mencionar, y es uno de los puntos que de pronto vamos a empezar a hablar como de cositas que nos ayudan a pensar en sarcoidosis, a diferencia de en otras enfermedades, y es que cuando yo tengo compromiso de ganglios mediastinales, pero no tengo compromiso iliar, es muy raro que ese caso sea por sarcoidosis y no debería ser lo primero que yo tengo que pensar. Y aquí en la parte de abajo de la diapositiva les traigo la escala de Skadden, que es algo pues clásicamente descrito en presentación radiográfica, o sea, una radiografía de tórax, que es muy útil para varias cosas, y sobre todo nos habla pues como de la prevalencia en que se presenta cada uno de los pacientes, y es muy útil, y lo seguimos usando en este momento, por su valor pronóstico, porque según el estadio en el que esté el paciente al momento que yo lo identifique, va a haber alguna probabilidad de autorresolución, y eso me va a definir mucho si yo a ese paciente lo voy a observar en el tiempo o si ese paciente no va a resolver por sí solo y yo necesito darle tratamiento, ¿cierto? Entonces, como vemos, en el estadio 1, que solamente son adenopatías ciliares bilaterales, va a ser el grosso de los pacientes y van a resolver hasta en el 90% de los casos, un poquitico menos en población afro. El estadio 2 es adenopatías con compromiso infiltrativo pues, o en parénquima pulmonar, que van a resolver en menos proporción, y ya a medida que avanzamos al estadio 3, que no tiene adenopatías, sino que solo tiene infiltrados, y al estadio 4, que tiene fibrosis, pues resuelven mucho menos. Es útil para el pronóstico, pero ojo, que no necesariamente me habla de actividad. Hay múltiples estudios, por ejemplo, en estadio 4, que yo veo mucha fibrosis en la radiografía, pero utilizo estudios funcionales y veo todavía focos de inflamación. Todavía no se tiene muy claro si eso es clínicamente relevante, pero es peligroso calificar a un paciente como crónico o como ya irreversible a partir pues, de esta clasificación únicamente. Tampoco es útil pues, en el sentido de que no me habla de una historia natural. No todos los pacientes van a pasar por los 4 estadios ni van a hacerse en orden. Por ejemplo, un paciente puede pasar de estadio 1 a estadio 3 sin pasar por el estadio 2 y así sucesivamente, y también para la regresión. Entonces no es algo como cronológico. Y obviamente algo que es muy limitante y es que tiene mucha variabilidad interobservador, y si bien la podemos utilizar y se debe utilizar, pues tenemos que conocer sus limitaciones. Entonces acá les traigo unas imágenes. En la imagen de abajo, perdón, de la izquierda,
vemos un estadio 1 con adenopatías ciliares bilaterales bastante significativas. Aquí un estadio 3, como vemos, no hay adenopatías ciliares, pero sí hay infiltrados parenquimatosos. Y en el estadio 4 hay una fibrosis pues, bastante significativa en estos pacientes. Y ya que estamos hablando de adenopatías, se ha buscado, entonces el scanning no es tan bueno, pues, y no es tan específico. Entonces, a medida que ha cogido auge la tomografía de alta resolución al atacar, se han buscado de pronto qué signos radiológicos nos ayudan a diferenciar adenopatías que sean secundarias a sarcoidosis o a otras etiologías. Y este signo es muy bonito, se hizo en un estudio más o menos del 2017, recogieron pacientes con adenopatías idiliares bilaterales con o sin compromiso del parénquima, con diferentes diagnósticos. Incluyó pacientes con linfoma, con adenocarcinoma metastásico, con tuberculosis, con adenopatías reactivas y con sarcoidosis. Y se quiso ver si había alguna manifestación radiológica no documentada que me ayudara a diferenciar la sarcoidosis de estas otras entidades. Y se encontró que el signo o el clúster pues, de perlas negras, que es básicamente que yo tenga un ganglio que realce al contraste y tenga múltiples nódulos pequeñitos de 1 a 2 milímetros, como vemos acá, perdón, que sean homogéneos, distribuidos uniformemente en el ganglio. Muy buen rendimiento para las adenopatías, con un muy buen rendimiento, una muy buena especificidad y un muy alto valor predictivo negativo. Entonces es un signo útil y que si no nos lo mencionan, porque probablemente pues, no es el más común, deberíamos tratar de ir a buscarlo con nuestro radiólogo amigo. ¿Cierto? Las adenopatías son muy importantes, pero en la sarcoidosis pulmonar hay muchas otras cosas aparte de las adenopatías que nos pueden ayudar o nos pueden confundir según como tengamos pues el paciente. Entonces, hay compromiso parenquimatoso en el 40 al 65% de los casos, además del compromiso iliar o pues junto con el compromiso iliar. Y lo característico o lo típico es que sea casi que en el 100% de los casos asociada a nódulos. Y estos nódulos suelen ser subcentimétricos, usualmente de 2 a 5 milímetros, pero pueden alcanzar el centímetro. Y estos suelen ser de distribución simétrica, o sea, ambos lados pues, del campo pulmonar, y suelen ser de predominio pues, en los lóbulos superiores y los lóbulos medios. Y la distribución suele ser perilinfática, o sea, van por el lado peribroncovascular, se meten por los septos, se meten por las cisuras, por los septos interlobulares, se meten por las cisuras o pueden estar en localizaciones subpleurales. Cuando se meten en los septos o en las cisuras, me pueden dar una imagen de arrosariamiento que ahorita se las voy a mostrar con más claridad, y estas pueden confluir o se pueden, pues, se pueden presentar de manera más grande y pueden presentarse como opacidades o consolidaciones como tal, que suelen ser peribronquiales, o sea, ya pegados al hilio pulmonar, que pueden simular obviamente pues masas o consolidaciones como tal. Y hay otras manifestaciones que si bien son muy frecuentes, no debería ser lo primero que yo piense cuando las vea, sobre todo de manera aislada en sarcoidosis, como lo son los nódulos de más de 1 centímetro. Si bien los nódulos de la sarcoidosis pueden confluir y formarse pues nódulos como tal, no todos los nódulos mayores de 1 centímetro, sobre todo si son homogéneos, nos deberían hacer pensar en sarcoidosis, pero esto es muy común. El vidrio esmerilado se presenta también muy frecuentemente, al igual que las consolidaciones, el compromiso bronquial y el mosaico de atenuación por compromiso de la pequeña vía aérea y por atrapamiento aéreo. Y es importante mencionar que estas manifestaciones, cuando se asocian a sarcoidosis, usualmente sus bordes son muy irregulares, tienen nódulos periféricos, micronódulos, esos nódulos subcentimétricos que les mencioné a su alrededor, que nos ayudan de pronto a orientar un poquitico más el diagnóstico en esos casos. Entonces aquí les traigo algunas imágenes, como vemos acá, una confluencia de los micronódulos que se van aquí por los septos interlobulares, y acá hay algunos subpleurales, y aquí en la cisura, muy bonito, pues no sé si alcanza a ver, aquí en el auditorio se ve el arrosariamiento pues de la cisura como tal. Y aquí vemos la masa que les decía, o las adenopatías, o las, perdón, no, las masas, perdón, o las consolidaciones iliares, como vemos acá en el ilio derecho. Y aquí vemos estas mismas micronódulos yéndose por los diferentes septos, ahí en distribución pues como muy subpleural y perilinfática. Aquí nuevamente se ve muy bonito cómo se va peribroncovascular, y aquí se ve arrosariado el septum, y vemos aquí también lo mismo en infiltración pues de la cisura como tal, con atrapamiento aéreo ahí en la parte posterior. Otras cositas que nos sirven y manifestaciones radiológicas que se han visto asociadas con sarcoidosis es el signo de la galaxia, que es una confluencia de múltiples nódulos que me forma como una masa o un nódulo pulmonar pues como dominante que tiene alrededor múltiples micronódulos, ¿cierto? Entonces se ve como si fuera pues como las estrellas del planeta que lo están orbitando, ¿cierto? Y esto suele ser pues bilateral, estar aislado no es lo común en sarcoidosis.
Y también se puede presentar el signo del clúster sarcoide. Aquí no se ve muy bien, pero es básicamente, ya les voy a mostrar otra imagen donde se ve mucho mejor. Son múltiples nódulos subcentimétricos que pueden estar cerquita, pues como confluentes, pero, pues, perdón, cercanos, pues como con mucha densidad en un tejido, pero que no confluyen como tal. Y es importante que si bien esto se asocia con sarcoidosis, hay que pensar, y nuevamente hago hincapié en que la sarcoidosis es un diagnóstico de descarte y hay que tener diferentes diferenciales. Y pensar antes de sarcoidosis, cuando me encuentro con esto, en tuberculosis, en silicosis y en criptococosis. Aquí esta imagen muy bonita, aquí vemos el signo de la galaxia muy bonito en el lóbulo superior derecho, y aquí en este corte coronal vemos cómo coinciden el signo de la galaxia. Aquí vemos un poquitico los micronódulos periféricos, y aquí vemos el clúster sarcoide que se ve un poco más claro, que son múltiples micronódulos que se juntan pero no confluyen como tal. Y ya para hablar rápidamente pues de la fibrosis, puede ser, pues es como la consecuencia o lo que más tememos en estos pacientes, y puede ser el debut, afortunadamente, en en una poca proporción de los pacientes, más o menos en el 5%. Pero puede presentarse hasta en el 10 al 20% de los pacientes. Y hay múltiples patrones de fibrosis, pero pues vamos a decir los grosos. Suele ser también igual que la inflamación, suele ser seguir un patrón perilinfático, suele ser peribroncovascular, y suele alterar mucho la arquitectura. Y suele también, al igual que en el compromiso inflamatorio, predominar en lóbulos superiores y en lóbulos medios. Entonces, va a haber pues distorsión de la arquitectura con bronquiectasias por tracción, puede haber algún grado de panalización que va a ser también peribroncovascular, a diferencia de la NIU, del patrón de NIU, que es más subpleural, y puede haber también, cuando ya hay mucha panalización, puede haber también formación de quistes subpleurales que suelen caracterizarse por ser de pared muy gruesa y que también van a predominar en los lóbulos superiores como tal. Y esto, al igual que el compromiso pues, por la sarcoidosis que ya mencionamos previamente, es que se asocia a nódulos. Usualmente también la fibrosis tiene algún grado de nodularidad en su presentación radiológica. Entonces acá a la izquierda les muestro una radiografía donde hay una importante fibrosis que predomina en el lóbulo superior izquierdo. Acá aparece, pues no es muy claro si hay alguna de pronto masa, al lado pues del ilio o peribroncovascular pues derecha, y hay una retracción iliar hacia la parte superior, ¿cierto? Por pérdida del volumen y por pérdida y distorsión de la arquitectura. Aquí vemos la imagen tomográfica, que evidentemente pues tiene la masa peribroncovascular derecha, y acá vemos cómo se retraen las vías aéreas por alteración pues, y por fibrosis del parénquima pulmonar como tal. En estas imágenes, nuevamente fibrosis aquí en esta radiografía, vemos algunas bronquiectasias por tracción como tal, y vemos que predomina, al igual que en la imagen previa, en el lóbulo superior. Aquí vemos ya lo que les decía previamente, hay mucha panalización, y vean que estos quistes pues tienen pues como unas paredes un poco más gruesas de lo que uno esperaría, y en este lado se ve muy bonito que hay alguna nodularidad en los septos, como habíamos visto en las imágenes previas. Aquí vemos la panalización, que vean que es muy centrada como en la vía aérea, en la parte peribroncovascular, a diferencia de la NIU. Y aquí también, básicamente, pues es lo mismo, mucha panalización con mucho atrapamiento aéreo por alteración de la vía aérea pequeña. Si uno busca pues en la literatura, hay muchas manifestaciones de la sarcoidosis que se han descrito, pues probablemente con múltiples presentaciones radiológicas hay casos, pero no es siempre lo primero que debemos pensar. Y no es siempre lo que tenemos que pensar cuando tengo lesiones que son unilaterales y que son únicas, cuando tengo compromisos de la pleura, cuando presento cavitaciones o misetomas, cuando hago neumotórax, sobre todo si no tengo mucha panalización, cuando tengo compromiso ganglionar que no tiene compromiso iliar, que es aislado también en el mediastino anterior y en el mediastino posterior, o es parailiar izquierdo únicamente. Como les recuerdo, las adenopatías iliares son el predominio como tal cuando hay compromiso mediastinal. Y cuando tengo un nódulo pulmonar solitario, pues tampoco es lo primero que tengo que pensar. Respecto a al compromiso ya funcional pulmonar, pues acá les traigo estas dos series. Esta es una serie catalana y esta es la cohorte Access, que me muestra cuál es el compromiso en la función pulmonar al momento del diagnóstico, de la presentación. Y como vemos, pues la capacidad vital forzada está alterada pues en una poca proporción de pacientes, al igual, por ejemplo, que la difusión de CO2, y lo mismo vemos en la cohorte Access, como tal, que si bien pues no hay un predominio, no hay un patrón pues como específico, algunos dicen que se presenta un poquitico más el patrón pues, restrictivo. Aquí en estas series pues no hay como gran diferencia, y afortunadamente pues la alteración en la función pulmonar no es tan marcada al momento del diagnóstico en estos pacientes. Para hablar ya y salirnos del pulmón un poquito, vamos a hablar de las lesiones en piel. Entonces la piel es un órgano que nos da mucha riqueza semiológica en la sarcoidosis. Hasta un tercio de los pacientes, o incluso un poco más en algunas series, pueden tener compromisos o manifestaciones en piel,
y suele estar presente al debut o coincidir pues con el momento del diagnóstico hasta en el 80% de los casos, y puede ser sarcoidosis cutánea solita hasta en el 30% de los casos. Entonces en sarcoidosis vamos a dividir las manifestaciones en específicas y no específicas. Esto no porque todas las manifestaciones específicas sean patognomónicas o hagan diagnóstico de sarcoidosis, sino porque se llaman específicas aquellas que cuando yo les tomo una muestra o una biopsia voy a tener granulomas no caseificantes en ese tejido. Y las no específicas se asocian con sarcoidosis, pero cuando yo les tomo una muestra, la histología pues no va a ser compatible. Y en las no específicas, la principal descrita es el eritema nodoso, pero también está descrito el síndrome de Sweet y muchos otros, como el pioderma gangrenoso también, pues hay casos descritos al respecto. Hay una manifestación específica que probablemente es una de las únicas, o la única manifestación, perdón, en piel, que sí es patognomónica de sarcoidosis y que por sí sola puede hacer diagnóstico, es el lupus pernio. Y esta es una presentación que se caracteriza por tener placas que suelen ser lisas, brillantes, violáceas, y que suelen estar en la nariz y suelen estar en las mejillas, pero también pueden estar en las orejas, en la frente o en las mejillas, ya les había dicho. Y suele ser un compromiso que tiende a cronificarse. Los pacientes con lupus pernio tienen más tendencia a ser afroamericanos y tienen más tendencia a hacer compromiso multisistémico y crónico, y suele ser un compromiso deformante que usualmente requiere tratamiento, al menos tópico y al menos local, perdón. Y hay otras manifestaciones que se pueden parecer a muchas otras patologías, por eso le pongo acá que es muy camaleónica, como la sarcoidosis papular, la sarcoidosis nodular, la sarcoidosis en placas o la sarcoidosis subcutánea. Entonces acá les traigo algunas imágenes, obviamente para ilustrar el compromiso. Aquí en las imágenes de aquí a las primeras tres que tenemos arriba a la izquierda, me habla de una de una sarcoidosis papular, que el compromiso suele ser mucho más en la cara, sobre todo en los párpados y en el cuello. Aquí vemos y en las extremidades también, y acá vemos una sarcoidosis maculopapular que suele comprometer pues también el tronco acá. Aquí en estas imágenes de la mitad a la izquierda vemos una paciente con sarcoidosis papular que en el tiempo progresó a una sarcoidosis con placas, que estas suelen ser descamativas y suelen ser ovaladas en forma, y se compromete pues mucho el cuello y el tronco. Aquí vemos una sarcoidosis anular. Aquí vemos una sarcoidosis subcutánea que suele comprometer sobre todo miembros superiores y el tronco. Aquí vemos un lupus pernio, que no se ve muy bien la imagen acá en el auditorio, pero acá hay una placa pues que está muy brillante, que se ve un poquito engrosada, que se presenta sobre todo en la nariz y que es pues patognomónico del diagnóstico de sarcoidosis. En la imagen siguiente vemos también una lesión, pero que no es ya como una placa como tal, en la punta de la nariz, y esto se parece un poquitico al lupus pernio, pero hay que mirarla muy detalladamente. Este es una sarcoidosis angiolupoide y se diferencia del pernio porque tiene telangiectasias en su localización. Aquí vemos algo que sabemos y asociamos mucho con sarcoidosis, que es las lesiones en piel asociadas a los tatuajes, y aquí vemos una sarcoidosis ungular, que no es la más usual, pero también se puede presentar. Para hablar de otro órgano que tiene mucha riqueza semiológica y que se afecta mucho en estos pacientes, más o menos en el 10 al 30%, promedio más o menos del 30% de los casos, y el compromiso principal suele ser la uveitis, más o menos en el 30% de los pacientes. Y lo principal es que tengamos una uveitis anterior o una panuveitis. La primera tiene un mejor pronóstico y no tiene tanta alteración visual, a diferencia de la panuveitis. Y aquí, en la uveitis anterior, el diagnóstico diferencial principal es la tuberculosis. Ambas van a ser uveitis granulomatosas, pero a diferencia de la tuberculosis, que es unilateral, en la mayoría de los casos de la sarcoidosis, la uveitis va a ser bilateral. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente para hacer ese diagnóstico diferencial, porque obviamente tomar muestras de este tejido es bastante complicado. Y es importante que, como les mencioné, la uveitis anterior no tiene tanta alteración visual. Es importante que los pacientes que ya conozco el diagnóstico de sarcoidosis les debo hacer tamizaje, porque si bien lo usual es que sean benignas, pues obviamente hay riesgo de hacer inflamación y de hacer sinequias, por ejemplo, y de tener pérdida visual en el tiempo. Se pueden comprometer otras estructuras anatómicas como los lagrimales, y me puede dar síntomas secos como tal, y me puede dar unas hipertrofias de las glándulas lagrimales. Puede haber compromiso orbitario con una pues, inflamación pues, de la órbita, y eso me puede dar un cuadro como de un pseudotumor orbitario, que hay que diferenciarlo ahí de la IG4, de la sífilis, de la tuberculosis, del linfoma y demás. Y esto me puede presentar proptosis, me puede dar limitación para los movimientos oculares como tal por inflamación orbitaria, y me puede presentar diplopía y compromiso de los pares, obviamente, que están en la órbita por efecto compresivo. El compromiso musculoesquelético lo traigo a colación porque ha sido muy descrito en las pequeñas series que tenemos acá en Colombia. Más o menos el compromiso articular
De la sarcoidosis hay dos. Les voy a hablar en este momento del crónico, ahorita les menciono el agudo porque el agudo tiene una particularidad. El compromiso articular crónico suele caracterizarse por ser oligo o poliarticular, suele comprometer más las articulaciones medianas y grandes y suele ser asimétrico y tiene tenosinovitis usualmente. Y es muy común que afecte los tobillos. Y la sarcoidosis ósea, pues puede haber un compromiso, es muy variable la prevalencia, puede ser hasta 0.5 a 30%, y es difícil de establecer porque muchas de las manifestaciones son asintomáticas. Y pueden ser, sobre todo, pues las que más detectamos y las que más son las más floridas son las sintomáticas. Y estas se suelen presentar cuando hay compromiso en las falanges. Usualmente el compromiso es bilateral y se presenta con dactilitis. Y ahí entran a jugar otros, entran también a pensar pues, y a descartar otros diagnósticos que tienen dactilitis, como la de espóndilo, la anemia de células falciformes, la tuberculosis, el osteoma osteoide, entre otros, ¿cierto? Y el compromiso asintomático, que usualmente es un hallazgo incidental, se presenta con lesiones óseas en el esqueleto axial, en el cráneo, y en huesos largos, costillas o pelvis, ¿cierto? Y el compromiso óseo es bastante variable. Puedo tener lesiones escleróticas, osteolíticas, quísticas o en sacabocado. Las lesiones blásticas como tal no son comunes en esta patología y es algo de lo que nos puede ayudar a diferenciarlo de otras cosas. Aquí en la imagen de la izquierda sí, vemos un paciente con dactilitis importante y aquí vemos su representación radiográfica con una lesión en sacabocados destructiva. Y es importante que cuando tenemos este compromiso óseo, si lo encontramos aislado y no sabemos de pronto si es sarcoidosis o otra cosa, podríamos ir a buscar a otros sistemas, porque eso suele asociar a compromiso multisistémico, sobre todo en pulmón, en piel, en ojo y demás. Y aquí un casito interesante que se tuvo acá en el Hospital San Vicente, este es del grupo de reumatología de la universidad, un paciente que se presentó con múltiples lesiones líticas en cráneo, como tal parece un mieloma, pero el paciente terminó teniendo sarcoidosis. Y aquí imágenes de resonancias que no se ven muy bien acá, pero muestran lesiones líticas y quísticas, sobre todo en la columna, que pueden simular metástasis de neoplasias sólidas o de neoplasias hematológicas tipo mieloma múltiple o tipo linfoma. Las manifestaciones cardíacas pues se dan sobre todo por infiltración pues, de los granulomas en la pared, en el septum o en el sistema de conducción y puede presentar palmicida, pero también puede ser de y preservada. Y otra manifestación que también es importante y es potencialmente mortal es la hipertensión pulmonar, que se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes, que puede ser como tal por infiltración de los vasos o por fibrosis pulmonar, pero hay que tenerla también en el... Ya se escucha, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, para hacer el tamizaje, pues la eco usualmente es lo inicial, pero va a tener alteraciones que son muy inespecíficas, FEBI preservada, FEBI reducida, una alteración del estrés longitudinal como tal, y puedo tener un engrosamiento, pero algo que se ve muy característico en la sarcoidosis es el adelgazamiento, y ese adelgazamiento suele ser de un predominio basal. Pero si yo tengo alta sospecha de sarcoidosis cardíaca, la imagen por excelencia va a ser la resonancia magnética contrastada, que tiene un rendimiento, una sensibilidad y una especificidad que es mayor al 90%, y se van a presentar edema y fibrosis que son parcheadas y que es múltiple, sobre todo en el epicardio y el miocardio. Y voy a tener un realce tardío con gadolinio que me va a mostrar una infiltración miocárdica que no es de compromiso como tal isquémico y que se presenta sobre todo en la base de la ventrículo izquierdo y en el lado derecho del septum interventricular, que es característico de esta enfermedad. Se debe sospechar entonces con las manifestaciones que les dije, y es importante mencionarlo porque si bien no es el compromiso más común, puede ser sintomático en 4%, 5% de los casos o de las series grandes, hasta en el 39% en algunas poblaciones como las asiáticas. Es importante conocerlo y sospecharlo porque es una presentación potencialmente fatal, y cuando hay una alta sospecha, pues puedo darle tratamiento, incluso pues sin biopsia, según algunos expertos. El compromiso como tal ya del sistema nervioso central, que es también alguno de los más graves, se presenta hasta en el 10% de los casos y va a estar al momento del debut o puede preceder el debut casi en el 90% de los pacientes y va a estar de manera aislada hasta en el 17% de los casos, pero lo más común es que tenga compromiso en otros sistemas, sobre todo el intratorácico y el ganglionar. Respecto a sus manifestaciones, las principales van a ser alteraciones de los pares, que se la van a pelear en las diferentes series entre el séptimo y el segundo par. La parálisis facial que se presenta en estos casos suele ser unilateral, en el 30% puede ser bilateral y suele ser autorresolutiva. Y sobre todo, pues cuando no resuelven, les doy esteroides, es de muy buen pronóstico. Otras de las manifestaciones son alteraciones pues, de los pares de los oculomotores o la neuritis óptica, que también es muy común. El compromiso meningio se suele presentar, o lo usual es que tenga leptomeningitis,
que al igual que en la tuberculosis o en el linfoma compromete mucho las bases y tiene mucho riesgo de hidrocefalia y de convulsiones, pero también puede haber paquimeningitis, que suele verse la dura, bastante gruesa y puede incluso tener lesiones que parecen como parenquimatosas como tal. Lo común es que la paquimeningitis y la leptomeningitis no se presenten de manera pues como concordante, no hay compromiso pues de las dos cosas en la gran mayoría pues de los casos. El compromiso del parénquima se presenta usualmente con lesiones y la presentación radiológica depende de la localización. Si están en la sustancia blanca, suelen ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y no captan contraste, muy parecidas a las lesiones de esclerosis múltiple. Y cuando son hiperintensas suelen estar asociadas a compromiso leptomeningio, que da muchas convulsiones y mucha focalización. Y también puede comprometer múltiples otras localizaciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso, perdón, como acá les traigo. Para hablar rápidamente de los síndromes específicos, entonces hay que mencionar obviamente el síndrome de Lofgren, que se caracteriza por tener adenopatías ciliares bilaterales, periartritis, con fiebre más o menos en la mitad de los escenarios. Cuando yo tengo este síndrome, es una de las indicaciones o de los tipos de sarcoidosis que no requiere confirmación histológica, al igual que el síndrome de Herford o la fiebre uveoparotidia, que se caracteriza por tener uveitis anterior, engrosamiento parotidio que es bilateral, el punto se me perdió. Pues, parotiditis o parotidomegalia, perdón, bilateral, infiltración de las glándulas submandibulares y una parálisis central como tal. Hay otros compromisos de múltiples órganos, en hepático, en los ganglios que suelen ser periféricos, axilares, cervicales, epitrocleares, inguinales y abdominales, y en otros sistemas también, pero que por el tiempo pues no vamos a mencionar a profundidad. Las manifestaciones en los paraclínicos o las alteraciones paraclínicas son múltiples, puede haber hipercalciuria e hipercalcemia en el 40 al 10% de los casos, con una elevación como tal de la 1,25-hidroxivitamina D, puede haber hipergamaglobulinemia hasta el 80% de los casos. Y es importante mencionar que si yo le mido las inmunoglobulinas a estos pacientes y salen bajas, es algo que me debe hacer pensar en otras cosas que se parecen mucho a la sarcoidosis, como es la inmunodeficiencia como un variable que se presenta con granulomas en el parénquima pulmonar como tal. Otra cosa que tenemos mucho en la mente y es la elevación de la enzima convertidora de angiotensina, que se ha pensado que es muy característica de la sarcoidosis, o tenemos pues en el imaginario eso. En realidad el rendimiento es muy variable, se puede aumentar en patologías granulomatosas diferentes a la sarcoidosis, como lo es la tuberculosis, como lo son diferentes neumoconiosis, como lo son diferentes enfermedades metastásicas pues o neoplásicas. Entonces no es de tanta utilidad y no me va a servir demasiado y no me puedo pues como respaldar tanto en ella para confirmar o asegurarme de que es el diagnóstico, porque puede tener una tasa de falsos positivos que puede superar el 10%. Y en caso de yo hacerle un lavado broncoalveolar a estos pacientes, lo típico o lo usual es que me encuentre con una neumonía linfocítica, y si le hago una relación de CD4, CD8 y esta está mayor de 3,5, pues la especificidad para el diagnóstico es bastante alta. Pues cabe mencionar que la neumonitis pues en sarcoidosis puede tener algún grado de neutrofilia, y esto, a diferencia de lo que pensaríamos de manera intuitiva, nos habla, pues no nos descarta el diagnóstico si estamos muy seguros de él, y nos habla de que el compromiso ya es mucho más fibrótico y mucho más crónico e irreversible. Para hablar del diagnóstico, entonces les traigo aquí lo que nos dice la ATS. Para hacer un diagnóstico de sarcoidosis tengo que tener tres cosas. Una presentación clínica compatible, que es lo que les acabo de hablar un buen rato. Tener una demostración histológica de granulomas no caseificantes, al menos en un tejido, casi que en todos los casos, ya vamos a hablar de las excepciones, y haber descartado de manera pues como segura unos diagnósticos diferenciales. ¿En qué casos no necesito hacer demostraciones histológicas? En el caso de lupus pernio, en síndrome de Lofgren o el síndrome de Herford, y pues a veces de pronto puedo tener permiso de hacer un diagnóstico supuesto en sarcoidosis cardíaca o sistema nervioso central por la dificultad de tomar las domésticas. Entonces aquí al lado de la izquierda les traigo la tabla que nos habla de manifestaciones altamente probables, que son de más de 90% de probabilidad de ser sarcoidosis, que son las que les mencioné que no necesitan confirmación histológica, y a la derecha pues las probables que ya les mencioné pues bastantes de ellas previamente. Y me quiero centrar, pues quiero darle un minuto a esta presentación, que suele ser la que más nos encontramos y sobre todo de manera como aislada o de manera incidental, que son las adenopatías ciliares bilaterales. Cuando yo tengo un paciente con adenopatías ciliares bilaterales, me tengo que preguntar pues varias cosas, siempre pues sobre todo por la causa. Y en diferentes estudios se ha visto que cuando tengo pacientes con adenopatías ciliares bilaterales que no tienen ninguna otra cosa, lo más probable es que sea una sarcoidosis, ¿cierto? Entonces la pregunta es si biopsiar o no biopsiar, si hacer confirmación histológica o no en estos casos.
Se han hecho varias cohortes que cogen pacientes con sarcoidosis y otras enfermedades, pues con adenopatías, ileales bilaterales, que no tienen síntomas, y los llevan a biopsia. Más del 80% van a ser sarcoidosis. Solamente más o menos el 2% van a ser otros diagnósticos, y en el 11% van a haber no diagnósticos en esas biopsias. Entonces, por lo tanto, hay algunos autores que recomiendan que si están asintomáticos y el examen físico es normal, usted tiene permiso de vigilarlo y no tiene que biopsiarlo, porque la probabilidad de que eso resuelva en el tiempo es muy alta. A diferencia de cuando es sintomático, que más o menos el 20% de los casos va a tener otro diagnóstico, y ahí sobre todo pues está el linfoma, las metástasis y la tuberculosis, que tengo que tener pues presente que lo puedo, pues que lo tengo que biopsiar para estar tranquilo. Y ojo, que lo de asintomáticos o sintomáticos va a depender de la prevalencia de tuberculosis. Esos estudios que les mencioné, los pacientes asintomáticos, es en pacientes con una pobre incidencia de tuberculosis, entonces acá hay que coger esto con pinzas como tal. Y otra cosa que nos puede servir es de pronto el PET, donde podemos ver el signo del panda, que es algo que sí nos ayuda un poquitico más a pensar que esas adenopatías bilaterales son por sarcoidosis. Aquí algo para mencionarles rápidamente de la histología. Entonces, yo que espero encontrar en una patología o en un tejido que estoy pensando en sarcoidosis, entonces principalmente van a ser granulomas que son numerosos, que son compactos y tienen muchas células epitelioides, y que si bien en nuestra mente está, y todos nos han dicho que son no necrosantes, puede tener hasta el 40% de los casos algunos focos de necrosis que son periféricos, pero si la necrosis es lo que predomina, eso probablemente no es una sarcoidosis. Otra de las manifestaciones, la localización pues, de los granulomas suele ser al igual que las radiológicas de distribución perilinfática, y suele tener algún infiltrado linfocítico periférico, pero que es escaso. Cuando es muy intenso, tiene otro tipo de células, o tiene nódulos, o folículos linfoides secundarios, hay que pensar en otra cosa. Y sobre todo, cuando tengo un tejido, pues un granuloma que es no calcificante y cumple estos criterios, si no tiene compromiso torácico, al menos por imagen, me debo nuevamente cuestionar el diagnóstico. Acá les traigo una imagen de la histología. A la izquierda, pues el granuloma por la sarcoidosis, se ve un poquitico morado, pero bueno, lo siento. Se ve pues compacto. Acá tiene un poco de focos linfoides, pero son muy escasos. Acá abajo a la derecha vemos un granuloma con muchísima necrosis que corresponde a una estoplasmosis, y aquí una neumonitis por hipersensibilidad, que también vemos varios granulomas en este corte, pero vemos una infiltración linfocítica bastante significativa ahí, que ayuda a hacer la diferencia. Aquí un poquitico, un cuadro de resumen de cómo se hace el diagnóstico o algo que nos puede ayudar. Entonces, en los pacientes que yo sospeche sarcoidosis, me debo primero preguntar si estoy ante un síndrome específico. Si sí, pues el diagnóstico ya está hecho y no requiero biopsia. Si no es el caso, me tengo que preguntar si la clínica que yo tengo es de pronto sugestiva o son un montón de hallazgos atípicos que de pronto no cuadran como tal. Y si mi respuesta es que tengo unos hallazgos que no son sugestivos, pues debo, antes de cualquier otra cosa, pensar en otras cosas y tratar de buscar por otro lado. Si son hallazgos clínicos para clínicos e imágenes sugestivas, me tengo que preguntar si ese hallazgo son adenopatías iliares aisladas como tal. Si son adenopatías iliares, me pregunto si tiene síntomas o no, y si no tiene síntomas, pues puedo catalogarlo como una posible sarcoidosis y seguirlo en el tiempo a ver si resuelve y cómo se comporta. Si aparte de adenopatías ciliares tiene otras cosas o tiene algo que no son adenopatías ciliares, tengo que preguntarme primero cómo voy a hacer el diagnóstico. Si yo creo que esto es sarcoidosis, entonces tengo que preguntarme qué tejido voy a biopsiar. Lo ideal sería buscar un tejido accesible, que es accesible, lesiones típicas en piel, ganglios linfáticos como tal, o por ejemplo compromiso hepático, que de pronto sería algo fácil, pues porque la biopsia pues guiada por aguja no sería pues tan invasiva. Si no es el caso de que tenga un tejido accesible, voy a tratar de buscarlo y de pronto buscar zonas comprometidas que no he detectado por clínica con un PET o una imagen funcional, o ya utilizar procedimientos que son un poquito más invasivos, pero no tanto, como es la biopsia transbronquial, la biopsia guiada por TAC en pulmón o la mediastinoscopia. Según lo que yo encuentre, entonces, en lo que decidí biopsiar, me voy a preguntar si encontré granulomas no calcificantes. Si lo que encontré no fue eso, sino granulomas necrotizantes o con características que les mostré en la tabla previa, el diagnóstico no va a ser sarcoidosis probablemente y tengo que buscar otra cosa. Si la biopsia, por lo contrario, fue no diagnóstica porque no tengo granulomas ni nada que me indique la causa como tal, debo pensar si debo rebiopsiar. Pero si son granulomas no calcificantes, pues ya me hace diagnóstico y el paso a seguir es tamizar el compromiso de otros órganos, evaluar la gravedad de la enfermedad y definir si requiere o no tratamiento. Aquí les traigo la tabla para recordarles, se los he dicho alrededor de la charla, los diagnósticos diferenciales. Hay microbiológicos múltiples, tuberculosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, Whipple, sífilis, entre muchos otros.
alteraciones pulmonares como asbestosis, silicosis, neumonitis por hipersensibilidad, neoplasias, manifestaciones como por ejemplo las vasculitis ANCA o la artritis reumatoide, gastrointestinales como el Crohn o la colangitis biliar primaria, que me da también granulomas no caseificantes, alteraciones pues de la inmunidad como la inmunodeficiencia común variable, y reacciones sarcoides como las generadas por los anti-TNF o por los inhibidores del checkpoint, también puede ser ahí. Y ya rápidamente en tratamiento, entonces cuando yo tengo un paciente con sarcoidosis pulmonar, yo tengo que saber que si es aislada, la tasa de resolución a 5 años, como vimos, es bastante alta porque la mayoría están en estadios muy, pues, como de alta probabilidad de resolución. Entonces yo siempre, al momento del diagnóstico y en el seguimiento, tengo que evaluarle los síntomas, tengo que evaluarle el compromiso radiológico de qué tipo es y cuál es su extensión, y tengo que hacerle un seguimiento y unas pruebas de función pulmonar basales. ¿Cuándo voy a tratar? Cuando los síntomas son discapacitantes, y esto es muy difícil de definirlo, no son muy claras las guías ni los autores como tal, pero cuando hay síntomas pulmonares que son, pues que disminuyen la funcionalidad de los pacientes, tratarlo va a mejorar la calidad de vida de ellos. Cuando tienen alteraciones en las pruebas de función pulmonar, una capacidad vital forzada menor del 70%, una BF1 menor del 60%, una DLCO menor del 60%, o que tengan una caída significativa, que les pongo acá la caída clínicamente significativa de la capacidad vital forzada es del 10 al 15 y el DLCO es del 15 al 20%. Según el compromiso radiológico, debo tratar a pacientes de estadios 3 y 4 y lo puedo considerar en estadios 2, según la clínica o los factores pronósticos de progresión y de cronicidad. Cuando tengo fibrosis, si esta es mayor del 20%, en el momento del diagnóstico tengo permiso de tratarlo, y cuando hay progresión radiográfica tengo compromiso de tratarlo. Se trata inicialmente, que no es lo importante, pero para que sepan, se trata con corticoides, y si no hay respuesta, puedo agregarle otro medicamento que suele ser metotrexate o azathioprina. El compromiso, otras indicaciones de tratamiento, es la sarcoidosis cardíaca por el riesgo, pues, de muerte súbita y de compromiso como tal estructural y permanente. El compromiso ocular, sobre todo la uveitis y la inflamación orbital y la neuritis óptica por el riesgo de pérdida visual que tienen. El compromiso en piel, que suele ser de pronto un tratamiento inicialmente más tópico, se debe iniciar tratamiento cuando hay compromiso desfigurante o que es extenso, y puedo iniciar aquí con corticoides tópicos sistémicos, y si no funcionan, pues otros inmunosupresores. Y al igual que en el compromiso cardíaco, el compromiso en el sistema nervioso central, por todas las morbimortalidad que acarrea, también requiere tratamiento, al igual que el compromiso periférico por neuropatías de fibra larga. Para terminar, mis conclusiones, 4 conclusiones personales, o 4 pues como mensajes pues de la charla, es que esta es una enfermedad que posiblemente está asociada a un antígeno que es inhalado, y que esto me va a explicar que sus manifestaciones sean principalmente pulmonares y que la distribución sea central, peribroncovascular y perilinfática, ¿cierto? Que tiene una presentación clínica e imagenológica que es bastante diversa, pero que tiene muchísima riqueza semiológica. Yo tengo que buscar al paciente, no quedarme con lo que él me da, sino tratar de escarbarle un poquitico más para llenarme de razones y buscarlas para poder sospechar y diagnosticar esta patología. Su diagnóstico usualmente requiere confirmación histológica, y yo, para minimizarle el riesgo a los pacientes, pues tengo que tratar de buscar algún sitio accesible y evitar ser invasivo cuando es posible. Y siempre, 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 así yo tenga mucha certeza y tengo una presentación que es muy típica, la sarcoidosis no es una enfermedad muy común y por definición es una patología de descarte. Entonces yo tengo que pensar y descartar con buena certeza otros diagnósticos. Y en Colombia, pues obviamente van a primar la tuberculosis, el linfoma y el cáncer metastásico de cualquier localización. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.